Bienvenidos a tu canal de terror, Pesadillas con 5 Luquitas en la oscuridad de los Andes, donde la muerte no es el final, sino el comienzo de un viaje aterrador. Les contaré la leyenda de los 5 días de un familiar muerto, donde el alma del difunto no descansa en paz, sino que regresa para despedirse o para llevarse a alguien más. Prepárense para descubrir qué ocurre cuando la muerte toca la puerta y se queda un poco más de lo esperado. Mi nombre es Rojar y esto es la leyenda de los 5 días de un familiar muerto. En lo más profundo de los Andes peruanos, donde las nubes parecen tocar las montañas y el viento susurra antiguas canciones, existía un pueblo donde la muerte no era el final, sino el comienzo de un viaje aterrador. Los aldeanos vivían bajo la sombra de una leyenda transmitida de padres a hijos. Una leyenda que hablaba de los 5 días después de la muerte de un ser querido. Días en los que el alma del difunto regresaba para despedirse o para llevarse a alguien consigo. La historia comienza con la muerte de don Roberto, el anciano del pueblo que había vivido más de 90 inviernos. Su fallecimiento, aunque esperado, llenó de miedo a todos los habitantes. No era solo el dolor de perder a alguien querido, sino el temor a lo que venía después. Según la leyenda, el alma de don Roberto, como la de todos los que morían, no abandonaría el mundo de los vivos de inmediato. Permanecería atrapada durante 5 días, intentando aferrarse a la vida que había dejado atrás. El primer día tras la muerte de don Roberto, la atmósfera en el pueblo cambió. El aire se tornó más denso, como si una niebla invisible cubriera todo. Las aves dejaron de cantar y el sol, aunque brillante, parecía no calentar. La familia de don Roberto comenzó el velorio en su hogar, siguiendo las tradiciones. Las ventanas fueron cubiertas con mantas negras y se encendieron las velas por toda la casa. Pero no era solo para honrar su memoria, sino para mantener al espíritu del anciano dentro de la casa, lejos de los vivos. Aquella noche, los que velaban el cuerpo escucharon susurros que parecían provenir del viento. Eran palabras en un idioma antiguo que nadie entendía, pero que llenaba el corazón de una inexplicable tristeza. Las sombras en las paredes parecían moverse por su cuenta, y cuando alguien miraba de reojo, juraba haber visto una figura que no debería estar allí. En el segundo día, los olores de la muerte comenzaron a impregnar la casa, pero estos olores no venían del cuerpo de don Roberto, que había sido preparado y conservado cuidadosamente, sino de algo más profundo, algo que emanaba del más allá. La comida que los familiares habían preparado comenzó a pudrirse en cuestión de horas, como si una mano invisible la estuviera tocando. Nadie se atrevía a comer ni beber nada en la casa, pues se creía que al hacerlo sería aceptar una invitación del espíritu para acompañarlo. El tercer día fue cuando comenzaron los verdaderos horrores.
La leyenda decía que este era el día en que el espíritu comenzaba a recordar su vida y en su confusión buscaba a sus seres queridos. Aquellos que velaban el cuerpo notaron un cambio en el rostro de don Roberto. Los ojos que antes habían sido una expresión de paz se transformó en una mueca de dolor. Sus ojos, aunque cerrados, parecían moverse bajo los párpados y en la oscuridad de la noche se escuchó un suave raspar en el suelo, como si el cadáver intentara levantarse de su ataúd. En la noche del cuarto día, el espíritu de don Roberto estaba desesperado. Se decía que en ese día el alma del difunto haría todo lo posible por aferrarse a la vida. Los que se encontraban en la casa sentían constantemente una presencia detrás de ellos, una sensación de ser observados y un frío inexplicable que les recorría la espalda. Los susurros eran ahora más fuertes, casi como los lamentos, y algunos incluso decían haber oído a don Roberto llamar sus nombres. La advertencia era clara: no debían responder, ni siquiera en sueños, pues al hacerlo significaría ofrecer al espíritu condenándose a una eternidad de tormento. El quinto día fue el más temido. Durante el día la tensión en la casa era palpable. Nadie hablaba, nadie comía y apenas se atrevían a moverse. Las ventanas seguían cubiertas y las velas se reemplazaban constantemente, pues no podían dejar que el fuego se apagara. Pero cuando cayó la noche, la casa entera quedó en silencio. Los relojes parecieron detenerse y el tiempo se estiró en una agonía interminable. Se decía que en ese último día el espíritu haría su último intento de arrastrar a alguien con él. A medida que avanzaba la noche, la familia escuchó un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Luego otro golpe y otro. Los golpes se hicieron más fuertes y la familia, paralizada por el miedo, se dio cuenta de que venían del ataúd de don Roberto. El golpe cesó de repente y un silencio sepulcral se apoderó de la casa. De pronto una voz, la voz de Roberto, resonó en la habitación. Era un susurro apenas audible, pero cargado de una tristeza profunda. ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué me olvidaron? Los miembros de la familia, con el corazón en la garganta, cerraron los ojos y se aferraron unos a otros, recordando la advertencia de no responder. Pero la voz continuó llamando a cada uno por su nombre, rogándoles que lo acompañaran. La tentación de responder fue casi insoportable, pues el espíritu jugaba con sus recuerdos, evocando momentos felices y tristes por igual, haciéndolos sentir culpables por haberlo dejado ir. Cuando el primer rayo de sol cruzó las ventanas, el ambiente pesado y opresivo comenzó a disiparse. El sexto día había llegado y con él la liberación. Los que habían sobrevivido a los 5 días abrieron lentamente los ojos, sin atreverse a mirar el ataúd, hasta que la luz del día llenó por completo la habitación. El rostro de don Roberto había vuelto a su estado pacífico y el aire ya no estaba lleno de susurros. Sabían que el espíritu había encontrado su camino y que había dejado este mundo.
Sin embargo, no todos en el pueblo tenían tanta suerte. Las historias hablaban que familias que en el quinto día habían perdido a uno de los suyos, cuya desaparición nunca fue explicada. La leyenda continuaba y cada vez que alguien fallecía, el miedo se cernía sobre el pueblo una vez más, recordando a todos que en esos 5 días después de la muerte, los límites entre el mundo de los vivos y los muertos se difuminaban y que los horrores del más allá estaban siempre al acecho. Y así, tras 5 días de terror, la familia finalmente respira aliviada, pero nunca más será la misma. ¿Qué harías tú si escucharas el llamado de un ser querido desde el más allá? Déjame saber en los comentarios y si te atreves, suscríbete, dale like y comparte esta historia con alguien que creas que podría sobrevivir a los 5 días de un familiar muerto. Nos vemos en la próxima historia de Pesadillas con 5 Luquitas.